¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena tarde. Muchas gracias por acompañarnos aquí en la sintonía pública del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Quiero agradecerle si usted nos está escuchando a través de la 1550 de amplitud modulada aquí en la capital del estado, o quizás está sintonizándonos en cualquier lugar del interior del estado a través de la señal de televisión del Sistema Michoacano. Muchas gracias por su compañía. Soy Magali Soriano y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, le doy la más cordial de las bienvenidas. Y ¿qué le parece si le invito a ver la siguiente cápsula que habla precisamente del tema que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a hablar de la meningitis, pero ¿qué es esta enfermedad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo son los síntomas? Bueno, vamos a ver rápidamente la cápsula y al regreso de la cápsula le presento a nuestra invitada del día de hoy con quien vamos a platicar acerca de esto. Meningitis es una infección de las membranas que cubren el cerebro y la médula espinal. La cubierta se llama meningitis. Las causas más comunes de meningitis son las infecciones virales. Estas infecciones generalmente mejoran sin tratamiento. Sin embargo, las infecciones meningíticas bacterianas son extremadamente graves. Pueden provocar la muerte o daño cerebral, incluso con tratamiento. La meningitis también puede ser causada por irritación química, alergias a medicamentos, hongos, parásitos, tumores. Muchos otros tipos de virus pueden causar meningitis. Enterovirus. Estos son virus que también pueden causar enfermedades intestinales. Virus del herpes son el mismo virus que puede causar el herpes labial y el herpes genital. Sin embargo, las personas con herpes labial o genital no están en mayor riesgo de desarrollar meningitis herpética. Los virus que pueden causar paperas y VIH pueden provocar meningitis aséptica. Virus del Nilo Occidental. Este virus se disemina por medio de las picaduras de mosquitos y se ha convertido en una causa de meningitis viral en la mayor parte de los Estados Unidos. La meningitis viral ocurre con más frecuencia que la meningitis bacteriana y es más leve. Por lo general, se presenta a finales del verano y principios del otoño. Afecta con mayor frecuencia a los niños y a los adultos menores de 30 años. La meningitis bacteriana es una emergencia y se necesitará tratamiento inmediato en un hospital. Los síntomas, por lo general, aparecen rápidamente y pueden incluir fiebre y escalofríos, especialmente en recién nacidos y niños. Cambios en el estado mental. Náuseas y vómitos, sensibilidad a la luz, dolor de cabeza intenso, cuello rígido. Usted no puede determinar si tienen meningitis bacteriana o viral o por la manera como se sienten. Su proveedor de atención médica debe averiguar la causa. Vaya al departamento de emergencias del hospital de inmediato si cree tener síntomas de meningitis. Se usan antibióticos para tratar la meningitis bacteriana. Los antibióticos no tratan la meningitis viral, pero los medicamentos antivirales pueden recetarse a aquellos con meningitis herpética. El diagnóstico y tratamiento oportuno de la meningitis bacteriana es esencial para prevenir lesiones neurológicas permanentes. Generalmente, la meningitis viral no es una enfermedad grave y sus síntomas deben desaparecer en cuestión de 2 semanas sin complicaciones duraderas. Bien, ahí estuvo la cápsula que nos preparó el equipo de producción de A Su Salud y bueno, ya escuchó usted, vamos a hablar acerca de meningitis. Pero bueno, ¿de qué se trata este tema? De eso vamos a hablar a profundidad con la doctora Patricia Bartolo Calderón. Ella es médica neuróloga y además ella nos visita del Hospital General de Zona número 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Doctora, bienvenida, muchas gracias, buena tarde. Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de comentar sobre un tema tan importante. Tan importante y bueno, ya fuera del aire platicábamos, antes de empezar el programa, platicábamos usted y yo de que bueno, esta enfermedad en siglo XIX, parte del siglo XX, fue muy común, era muy escuchado el saber que personas fallecían de meningitis o muchos niños, niñas tenían meningitis. Cada vez me parece que se oye menos el tema. Sin embargo, no es como
para echar a un lado y como para no tomar en cuenta ciertos rasgos de la meningitis, porque ya escuchábamos en la cápsula, aún está presente, puede ser por virus, por bacterias, y bueno, pues eso cómo se deshace uno, ¿no, doctora? O sea, hay virus y bacterias por todos lados. Entonces, a ver, háblenos un poquito de cuáles son, ya escuchábamos en la cápsula, pero ¿cuáles serían las causas más frecuentes por las que se podría presentar esta enfermedad? ¿La podríamos adquirir? ¿Qué tan contagiosa es? Bueno, la meningitis de primera instancia hace referencia a una inflamación de las meninges. Como ya se veía en la cápsula, las meninges son 3 meninges y son unas capas, unas membranas que revisten y protegen todo el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y la médula espinal. Las meninges son importantes porque dentro de ellas forman una estructura de protección, a través de ellas pasan vasos sanguíneos, ahí se forma el líquido cefalorraquídeo y pues bueno, pueden afectarse o pueden inflamarse por muchas causas. Tal vez lo que más frecuentemente se menciona pues son las causas infecciosas, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que la meningitis se debe a muchas causas. Dentro de las causas, pues sí, la infecciosa es la más frecuente, como bien lo decían, la viral es la más frecuente, pero también existe la causa bacteriana, que hasta cierto punto se ha logrado un mejor control ya con el sistema de vacunación, ¿no? Que ha sido una maravilla, pero aún así se siguen dando y son urgencias. Dentro de la bacteriana tenemos tres microorganismos que lo producen. Los más frecuentes, el Haemophilus influenza, el neumococo y el meningococo. Pero dentro de las virales, pues también tenemos algunos virus frecuentes, por ejemplo, el virus del herpes, el virus de la varicela, principalmente los enterovirus, que es lo más frecuente. Los enterovirus dan un cuadro benigno, autolimitado, no en todos los casos, pero sí la mayoría, en donde pues no se cuenta con un tratamiento específico y se espera, o el tratamiento va enfocado a las medidas generales. Pero por ejemplo, las infecciones o las meningitis por virus del herpes, neurológicamente pues sí se ven casos muy catastróficos, ¿no? Con cuadros severos, complicaciones como crisis convulsivas, que definitivamente para nosotros como neurólogos es una urgencia, ¿no? Fuera de lo que es el virus y bacterias, que es lo más frecuente, también tenemos parásitos, tenemos hongos, y fuera de las causas infecciosas, también hay otros tipos de padecimientos que llevan implícito un riesgo para padecer meningitis. Por ejemplo, pacientes con enfermedades autoinmunes, de esta la más frecuente, el lupus, pueden llegar a complicarse con una meningitis. Igual, pacientes con cáncer meningio puede llegar a presentarse como una manifestación, ¿no? Cancerígena. ¿Se sabe por qué llegan estos virus o estas bacterias a esta zona de nuestro cuerpo? O sea, ¿hay alguna razón en específico? Porque, bueno, escuchándole cuáles son los virus más frecuentes que pueden producirla, claro, supongo que deben de insertarse o tiene que ser una infección muy fuerte para que estos virus logren entrar hasta esa zona, ¿no?, de nuestro cerebro. Cuando hablamos de problemas, de causa infecciosa, pues sí, lo más frecuente es a través de las vías respiratorias, por contacto con personas, más bien contacto con las secreciones de personas infectadas, ¿no? Es decir, primero antecede un cuadro neumónico o un cuadro gastrointestinal, y a partir de eso, pues el virus, que tiene cierta predilección para algunas células, pues viaja a través del torrente sanguíneo, cruza la barrera hematoencefálica y pues empieza a producir esta inflamación. ¿Tendrá que ver, por ejemplo, nuestro estado inmunológico o qué tan fuerte estemos inmunológicamente para que puedan atacar estos virus y estas bacterias y puedan llegar hasta esta zona? Depende del tipo de virus o del tipo de bacteria, ¿no? Sí se habla de una población en riesgo, población con mayor factor de riesgo, como es
la edad avanzada, o más bien los extremos de la vida, en niños, en lactantes, en neonatos y, bueno, las personas mayores de 60 años. Por la simple edad se habla de que tienen mayor predisposición. También en pacientes que tienen o personas que tienen comorbilidades. Comorbilidades llamamos a enfermedades, por ejemplo, crónico-degenerativas. Dentro de estas, la más frecuente, diabetes, también son susceptibles, ¿no? Entonces, todas estas enfermedades que bajan el sistema inmunológico y que pueden favorecer a esto. Doctora, tenemos que hacer una pausa, pero ¿qué le parece si al regreso nos habla de la sintomatología de la meningitis y cómo identificarla, ¿no? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. No se vaya, está usted aquí en A Su Salud. Seguimos aquí en A Su Salud. Gracias por estar acompañándonos en este espacio. Estamos platicando con la doctora Patricia Bartolo Calderón, médica neuróloga del Hospital General de Zona número 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Seguramente, bueno, si usted vive aquí en Morelia, sabrá que es más conocido este hospital como el Seguro de Camelinas. Así que, bueno, pues ahí trabaja la doctora Patricia Bartolo, con quien estamos platicando acerca de meningitis, este padecimiento que, bueno, fuera del aire platicábamos la doctora y yo acerca de, pues, lo variada que puede ser la sintomatología de esta enfermedad. Y precisamente, a ver, platíquenos un poquito de esto, doctora. Ya me explicaba, es tan variada, ya nos dijo, hay diferentes tipos, la infecciosa, la bacteriana, por virus, por bacterias, por hongos, por parásitos, o sea, hay un montón de elementos que pueden resultar para una meningitis. Y además, bueno, aunado a esto, nuestras defensas bajas o nuestro sistema inmunológico débil. Entonces, a ver, ¿cuáles de estos tipos tan variados, la sintomatología es igual, parecida, o si hay una variación en cada una de las meningitis? La manera de presentarse de la meningitis por tiempo de evolución la dividimos en aguda, es decir, los síntomas que se presentan principalmente en las meningitis bacterianas, que son cuadros, una emergencia, ¿no? Entonces, la evolución, el tiempo que tarda para dar manifestaciones severas es muy corto, hablamos de horas, de días. Hay algunos procesos más crónicos, una evolución más lenta, por ejemplo, en parásitos, por ejemplo, en tuberculosis o propiamente los padecimientos relacionados con neoplasias, ¿no? Entonces, lo que nosotros llamamos como agudas generalmente son las infecciosas y de estas la más frecuente, la bacteriana. Las manifestaciones clínicas más frecuentes, pues, bueno, no podemos determinar, son estas tres, ¿no? Son varias, son muchas cosas. Sin embargo, sí se hablan de síntomas más frecuentes y de signos más frecuentes. Y de estos sacamos tres a los que llamamos una tríada clásica, que es dolor de cabeza, fiebre y rigidez de nuca, que obviamente el paciente, pues, más bien lo refiere como dolor en cuello o rigidez, dificultad para movilizar el cuello, ¿no? Fuera de esto, los demás síntomas pues pueden ser un poco más inespecíficos o menos frecuentes. Hablaban de de fotofobia, es decir, no tolerar les lastima la luz, también en etapas un poquito más avanzadas o con cuadros más severos puede haber crisis convulsivas o puede haber datos de focalización. Llamamos focalización a, por ejemplo, alteraciones motoras, dejan de mover un brazo, una pierna, parálisis facial, alteraciones en la movilidad ocular. Entonces, esos pudieran ser también... Son como secuelas que puede dejar... Pueden presentarse como manifestaciones agudas o también pueden quedar como secuelas, claro. ¿Cómo ustedes, con toda esta variación de síntomas, pueden llegar a determinar un diagnóstico certero? Porque, o sea, los dolores de cabeza, la fiebre,
pues de pronto podrían ser cuadros, no sé, de migraña, de gripe, y digo, lamentablemente lo más fácil que hacemos, ¿no? Es, pues nos tomamos el analgésico y lo olvidamos, ¿no? Y lo dejamos pasar. Y bueno, ya bien menciona, es muy rápida cuando es bacteriana o cuando es infecciosa, son cuadros como muy rápidos, se tiene que actuar con mucha rapidez antes de que empiece a afectar, pues, el sistema neurológico, ¿no? ¿Cómo ustedes pueden llegar a un diagnóstico certero con tanta facilidad? Porque, bueno, ya nos decía, los síntomas, el cuello en rigidez, pues sí, dolores de cabeza, fiebre, pero ¿qué luz o qué chispa hay que ustedes puedan decir, sospecho que esta puede ser una meningitis, cuando a lo mejor quizás no hay una rigidez en ese momento de cuello, a lo mejor está en ese proceso y el paciente o la paciente no puede determinarlo? Me duele el cuerpo, pero pues es que yo sufro de artritis, ¿no? O no sé, tengo fibromialgias. Entonces no me es fácil decirle si realmente siento rígido el cuello, porque a lo mejor toda mi vida lo he sentido rígido, ¿no? Claro. Por la enfermedad o por otro tipo de enfermedades. ¿Hay algún elemento esencial que ustedes puedan determinar? Necesito hacer estas pruebas para determinar que sea una meningitis y que no siga pasando el tiempo. Pues aquí volvemos a la forma de presentación, ¿no? Por ejemplo, en las agudas, el hecho de que el paciente pues ya identifique estos 3 puntos y que generalmente las agudas son cuadros más catastróficos, pues no va a mejorar con un tratamiento empírico en casa, ¿no? Generalmente siguen evolucionando. El hecho de que ya los tengan en mente, pues bueno, me garantiza a mí que los familiares o propiamente el paciente pues no se va, si ve que no hay mejoría de la fiebre, que no hay mejoría, que aumenta el dolor de cabeza o que se siguen agregando cosas, pues bueno, va a acudir a urgencias lo antes posible, ¿no? Ya en urgencias pues es el primer contacto que el médico tiene con el paciente. Y aquí, ¿qué hacemos? Abordarlo en general, abordando todos los aspectos. Empezamos, un médico es metódico, entonces lo prioritario es hacer una buena historia clínica, es decir, es el momento que tenemos de platicar, si se puede, si las condiciones del paciente lo permiten, pues con el mismo paciente o con el familiar, ¿no? En este interrogatorio, pues ya nosotros podemos ir tomando elementos, dónde vive, si han viajado, si están en contacto con algún familiar, algún amigo que presentó algún cuadro similar, si tiene comorbilidades, es decir, si es diabético, si es hipertenso, si es alcohólico, si tuvo alguna cirugía reciente de cerebro, alguna fractura de cráneo. Entonces todo eso ya nos va orientando a algo, ¿no? Si hubo alguna presentación, alguna lesión dérmica, entonces eso ya nos va orientando. Después, ¿qué sigue? La exploración física del paciente. ¿Y qué le parece si antes de llegar a la exploración física del paciente hacemos una pausa? Me castiga el tiempo en la televisión. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. No se vaya, estamos platicando con la doctora Patricia Bartolo Calderón, médica neuróloga de del Hospital General de Zona número 83 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en A Su Salud. Gracias por su compañía. Ya tenemos llamadas telefónicas que, por supuesto, le vamos a dar cabida aquí en este programa y, por supuesto, ya estará respondiendo la doctora Patricia Bartolo Calderón, médica neuróloga, con quien estamos platicando precisamente el día de hoy acerca de la meningitis. Y le voy a recordar los números telefónicos. Son el 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Le recuerdo que también tenemos la modalidad del WhatsApp, que es el 4431 40 0844, 4431 40 0844.
8844 y también nos puede ubicar en Facebook, si le es más fácil utilizar las redes sociales. Estamos en la página de A Su Salud. Y bueno, continuamos. Aquí tenemos pendiente su llamada, la llamada de Montserrat Báez. Ya le daremos cabida a Montserrat. Nada más quiero como cerrar un poco esta parte, doctora, de que usted ya nos hablaba de lo diferentes que son, lo difícil que de pronto es detectar, ¿no? La meningitis y de lo rápido que tienen que actuar ustedes para poder determinarlo. Hubo algo curioso que me llamó la atención en el bloque anterior, que usted mencionó, hay que ver en el cuadro clínico en qué lugar vive la persona, cuántas son las personas con las que convive, la zona geográfica. Todos estos elementos a ustedes les pueden referir si hay o puede darse una meningitis. Claro, hay gérmenes transmitidos por vector, ¿no? Entonces hay... O sea, ¿hablamos de mosquitos? Puede ser de mosquitos, puede ser garrapatas. Entonces, pues sí hay ciertas áreas que tienen enfermedades pues endémicas, entonces pudiera darnos un panorama, patrón, claro. Un patrón. Eso me llamó mucho la atención por esta situación de que entonces también, usted decía, es tan fácil de pronto el contagio, ¿no? Nos hablaba de que a través de, pues no sé, las gotas de saliva, lo mencionó en el primer bloque. En cuanto a lo infeccioso. En cuanto a lo infeccioso. Pero bueno, ya también nos menciona, a veces en las zonas geográficas, si las personas viven en el campo, no falta que a lo mejor algún insecto, las garrapatas, sí, y aquí, algún tipo de hongos, ¿no? O de esporas, no lo sé. Sobre todo no, o sea, llevar un orden, ¿no? Irnos a lo más frecuente, que es como ya le mencionaba, lo bacteriano, neumococos, y bueno, si se sale de eso, si ya con los estudios complementarios no tenemos un germen específico, no nos cuadra todo el cuadro clínico, pues bueno, entonces empezar a buscar las cosas un poquito más raras, ¿no? Claro. ¿Cómo es el tratamiento ante una meningitis? El tratamiento, pues igual va a ser diverso, enfocado a la causa específica. Al tipo. Exacto. Uh-huh. Dentro de lo infeccioso, pues bueno, contamos con antibiótico, contamos con antifímicos, contamos con medicamentos para virus, antivirales. También otro recurso es el esteroide, que tiene la finalidad de disminuir la inflamación y tratar de hacer menos daño al paciente, ¿no? Esto pues ya dependería del perfil del paciente. A veces nos vemos obligados, dependiendo de la gravedad del cuadro, a dar un tratamiento empírico, es decir, el paciente se empieza a tratar desde los primeros minutos, ¿no? Y utilizamos un esquema pues de amplio espectro, es decir, tratando de abarcar bacterias, virus, el esteroide y pues dando la opción a que el paciente pues empiece a responder lo antes posible. Y hay pacientes que están más estables, en los cuales podemos esperar un poco, retrasar el inicio de tratamiento hasta tener los primeros resultados de laboratorio. Dentro de los resultados de laboratorio, o bueno, los estudios de laboratorio que se realizan, pues son los generales de sangre, biometría hemática para ver cómo están los leucocitos, y bueno, también pruebas un poco más detalladas, ¿no? La punción lumbar es un recurso muy importante, de hecho el recurso tal vez más importante que se puede tener, en la cual pues consiste en extraer líquido cefalorraquídeo, el líquido que pasa entre las meninges, para tratar de ver la consistencia, ¿no? Cuando hay una inflamación meningia, pues este líquido empieza a modificar su contenido habitual y el patrón de modificación pues nos orienta hacia o algo vírico, algo bacteriano, etcétera, ¿no? A veces el paciente, las condiciones del paciente nos permiten esperar los resultados, a veces no, y es cuando se maneja empíricamente. Ahorita precisamente que usted menciona acerca de la punción lumbar, la llamada de Montserrat Báez, de aquí de Morelia, y a quien le agradecemos que se haya comunicado, habla de esto. Ella pregunta, ¿es cierto que una punción lumbar le puede provocar a una persona meningitis y también algunas alergias a los medicamentos?
La punción lumbar como tal, no. No. A veces cuando, bueno, de hecho nosotros para realizar una punción lumbar sí necesitamos hacer una asepsia y antisepsia adecuada del área. Por esto pues utilizamos ciertas sustancias químicas, ¿no? En ocasiones por arrastre se llega a tener contacto de algunas sustancias y bueno, eso sí puede provocar inflamación meningea, pero no es lo habitual. Esto es algo... o sea, es algo excepcional, ¿no? Exacto, no es no sucede lo habitual. Comúnmente. Y a veces sí se puede presentar por hipersensibilidad a algunos medicamentos. ¿En serio? Exacto, es como una respuesta alérgica. ¿Y pueden ser los síntomas exactamente iguales? Parecido, ¿O cuando sí. son por medicamentos? Cefalea, fiebre, exacto, rigidez de nuca. Ok, sí. Perfecto. ¿Cómo debe de ser un manejo con un paciente que tiene meningitis ya diagnosticada? Por ejemplo, llega una persona, le diagnostican meningitis, empiezan con el tratamiento, pero a lo mejor aún está en la fase pues altamente contagiosa. ¿Qué deben hacer quienes le cuidan para evitar este contagio? Porque si es que es infecciosa, ¿cómo debe de ser ese manejo? ¿O ustedes hospitalizan y no permiten ya la salida de esta persona para evitar una epidemia, por decirlo así? El contagio va principalmente enfocado a prevenir un contagio en cuanto al proceso neumónico, por ejemplo, ¿sí me explico? Si es por neumococo y antes hubo antes un proceso infeccioso de vías respiratorias, entonces ese es el momento en el cual el paciente puede contagiar a otra persona, y no propiamente de meningitis, sino de un cuadro neumónico igual que pudiera condicionar meningitis como tal, ¿sí me explico? Entonces no es un contacto directo de contagio de meningitis. Pues. Sí, o sea, no es no como es el resultado cuando directo. se contagia la gripe, por ejemplo. Claro que no. Okay. Entonces ahí, por eso yo hago mucho hincapié en mis pacientes, en que cada persona que tenga un cuadro gripal, sobre todo si en este tiempo de invierno en que hay pues más frecuencia de influenza, por ejemplo, ahí sí tratar de tener una buena higiene en cuanto a si toso, bueno, me cubro, ¿no? A que me estoy lavando constantemente las manos. Esto para prevenir la neumonía, por ejemplo, en otro paciente, y esa neumonía, pues que no me vaya a condicionar el riesgo de meningitis, ¿no? Claro. Entonces, estamos hablando de que también hay hasta temporadas en las que se puede hacer más riesgoso. Sí, las temporadas de invierno es más frecuente por la frecuencia de influenza y por la frecuencia de infección por neumococo. Que es en primavera o en verano. Las virales pudieran ser más en invierno. En primavera. En primavera. Okay. Por el aumento en las enfermedades gastrointestinales. Sin embargo, pues bueno, últimamente con tanto cambio climático, pues se ha visto que ya no siguen tanto el patrón, ¿no? Pero sí, en general es así. Ok, perfecto. Doctora, pero sí me interesa que quede claro eso, sí, ¿no? Que realmente no es de que te contagio la meningitis, sí, ¿no? Es un proceso previo, ¿sí? Tendría que haber un cuadro gastrointestinal antes, tendría que haber un cuadro neumónico, una infección que anteceda. Sí, y claro, y que también estén vertidas estas condiciones de, ya decíamos, bajas defensas, que pueda llegar ese virus o esa bacteria hasta la zona del sistema nervioso, ¿no? Exacto. Digamos que se tienen que dar varias condiciones, no es nada más como si ya estornudé y ya me la van a pegar, ¿verdad? No. Ok, perfecto, creo que sí quedó claro. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, no se vaya, estamos platicando con la doctora Patricia Bartolo Calderón, médica neuróloga del Hospital General de Zona número 83, mejor conocido de Camelines. Ya volvemos.
Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Gracias por su compañía. Les recuerdo que los números telefónicos son el 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Tenemos la modalidad de WhatsApp, que es el 44 31 40 08 44, y nos encuentra también usted en la página de Facebook, en la página precisamente de A Su Salud. Y bueno, tenemos aquí una llamada. Muchas gracias a Alejandro Cervantes, de aquí de Morelia. Felicita al programa. Gracias por lo que dice mi persona, Alejandro. Muchas gracias. Dice que las preguntas las hacemos muy acertadamente y bueno, que le gustaría que habláramos acerca del riñón y todo lo que conlleva el problema renal. Felicita a todo el equipo y que nos ven frecuentemente. Muchas gracias, Alejandro, y por supuesto vamos a tomar en cuenta este tema del que nos está solicitando que hablemos, de los problemas renales y qué sucede con el riñón. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos platicando con la doctora Patricia Bartolo Calderón. Ella es médica neuróloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Hospital General de Zona número 83, y estamos platicando con ella acerca de la meningitis. Y bueno, yo le preguntaba fuera del aire, doctora, ¿qué formas hay de prevenirla? Sabemos que existen las vacunas, pero muchas veces las vacunas, pues, ni las conocemos todas las que hay, y a veces hay una sombra tras el asunto de la vacunación, sobre todo, bueno, a veces hasta en el caso de la influenza, le sacamos a la vacuna de la influenza, ¿no? A ver, platíquenos un poquito de esto de la vacuna para la meningitis. Las medidas preventivas aplican principalmente en el contexto de meningitis infecciosa. Hay otros tipos de meningitis pues que definitivamente no tenemos manera de prevenir, pero se ha visto que a partir del empleo del esquema universal de vacunación, pues sí ha bajado bastante la tasa de la incidencia de meningitis, principalmente causada por hemófilos influenza. Definitivamente hay que hacer conciencia en la población de que es el recurso, pues es un recurso muy bueno que se debe de utilizar. Ahorita ya contamos con vacunas para neumococo y para influenza, principalmente tipo B, que se aplican desde los 2 meses, ¿no? Y bueno, en esquemas seriados. Ajá. Y en la etapa adulta, en la población adulta también se identifican, sobre todo en la influenza, se tiene como indicación aplicarse de los 19 a 59 años de edad en pacientes o en población con factores de riesgo, ya hablábamos de ellos, enfermedades crónico-degenerativas, con cirugías cerebrales previas, todo lo que ya comentamos. Y a partir de los 60 años, de rigor a toda la población. Igual para neumococo, también en la etapa adulta se cuenta con vacuna, pero esta la perfilan más a partir de los 60 a 64 años en pacientes o en personas con factores de riesgo o con cierta predisposición y en mayores de 65 años en la población en general. Definitivamente hay muchos estigmas en el contexto de la vacunación, pero pues bueno, le puedo comentar que los efectos adversos por vacunación son mínimos, sí se pueden dar, igual que hasta si se toma el paracetamol, ¿no? Y es alérgica. Pero, pues bueno, el beneficio definitivamente es mucho mayor. Hablando de estos efectos secundarios, ¿se parecen mucho a los síntomas de la meningitis, pero en un grado mucho menor, o no? Son diferentes. Y nada más para que lo tomen en cuenta las personas que igual y dicen, bueno, pues sí, yo me voy a aplicar la vacuna, y a sabiendas de que pueden darse estos efectos secundarios y que, bueno, a lo mejor es un paso normal, ¿no? O sea, no deben quizás de alertarse. Lo más común es cuadro pseudogripal, es decir, simula pues una gripe, ¿no? Cuerpo, malestar general, puede haber fiebre no tan elevada, generalmente menor de 38 grados, y dolor generalizado, estornudos, tos, sí puede haberlo, pero pues le digo, no es en todos los casos, es en el menor porcentaje de la población y definitivamente la garantía o la menor probabilidad de riesgo
de una complicación severa, pues sí vale la pena. ¿Y es efectiva? Sí, claro. Muy bien. ¿Hay alguna campaña que usted sepa que se pueda dar este tipo de vacuna? O, por ejemplo, para las personas que son derechohabientes del IMSS, ¿pueden solicitarla en cualquier temporada? ¿O también va a la par con la de la influenza? A ver, platíqueme. Exacto, se hacen las campañas en temporada invernal de la influenza, pero aún así pues se perfilan como comentábamos, ¿no? Que mayores de 60 años, toda la población en general debe de tener su... ¿Y en cualquier momento, digamos, si nos están viendo, la pueden solicitar? Sí, pero hay meses específicos en que es la campaña, que es en la temporada de invierno. De invierno, perfecto. Ahora, en el caso de niños, niñas, ya escuchábamos también en la cápsula que, y ya también nos decía usted en el primer bloque, en los extremos de la vida es cuando hay un poquito de más riesgo, ¿no? Claro. En la infancia y en la adultez mayor, ¿no? En la senectud. Pero hay, por ejemplo, en el caso de niños, niñas, en la infancia, en la etapa de la infancia, ¿pueden ser los mismos síntomas o es distinto en el caso de los niños, las niñas, para poder detectar esto? Porque, bueno, si hablamos de infantes de, no sé, 2 años, meses, pues difícilmente podrán definirnos, ¿no? Verbalmente, qué es lo que sienten. Entonces, ¿hay algo que ustedes, de acuerdo a lo que ven o perciban, hay alguna diferencia? Generalmente lo manifiestan con irritabilidad, con baja en la ingesta de alimentos, igual la fiebre, y pues bueno, son datos un poquito más inespecíficos por lo mismo que comentaba. La edad pues hace que el paciente pues no, a lo mejor no nos refiera a los síntomas más detallados, ¿no? Pero generalmente son esas manifestaciones. Ahorita que hablaba de irritabilidad, y precisamente lo escuchábamos en la cápsula y bueno, haciendo un poco la investigación de este tema, también ahorita estoy recordando que uno de los síntomas es como estos cambios en el estado de ánimo, que son también como un asunto muy particular que existe cuando se presenta la meningitis. Tenemos que hacer una pausa, doctora, pero ¿qué le parece si nos habla precisamente de cuáles serían estos estados de ánimo o estos cambios de estado de ánimo? ¿De qué estamos hablando cuando puede ser provocado por una meningitis en alguna persona? Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. Estamos platicando con la doctora Patricia Bartolo Calderón y ella es neuróloga, así que no se vaya. Al regreso seguiremos con el último bloque por si usted tiene algo más que preguntarle o quiere compartirnos algo. Aquí vamos a estar pendientes. Ya estamos de vuelta aquí en A Su Salud. Estamos entrando ya prácticamente a la fase final de este programa. Estamos en el último bloque y le voy a recordar los números telefónicos del estudio. Es el 323-6016, 323-5626 y 01800-536-9674. Correo electrónico, también tenemos nuestro correo electrónico que es asusaludoficial@hotmail.com y estamos en la página de Facebook, en la página de A Su Salud, y también tenemos la modalidad de WhatsApp que es el 4431 40 08 44 por si usted quiere comunicarse. Estamos platicando con la doctora Patricia Bartolo Calderón, médica neuróloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, en específico del Hospital General de Zona número 83, mejor conocido como el Seguro de Camelinas, ¿verdad, doctora? Muy bien, pues bueno, ahí estamos y estamos llegando a esta fase final, pero nos quedamos en el bloque anterior con una pregunta al aire, que era de si los estados de ánimo también pueden referirse como una sintomatología de la meningitis. Ahorita lo recordé
lo traje a mi mente porque usted mencionaba que en el caso de niños y niñas podía ser la irritabilidad una señal, un signo para poder determinar una meningitis, pero sucede lo mismo, por ejemplo, en el caso de los adultas, que hay algún cambio en los estados de ánimo entre los otros síntomas que ya nos mencionó, que puedan también dar señal. Pues no se considera un dato específico de meningitis. De hecho, cuando hay cambios cognitivo-conductuales, pues ahí estaríamos pensando, o nuestra primera posibilidad diagnóstica sería más bien de una encefalitis, que ya es una patología diferente, ¿no? O puede ir relacionada. Pero propiamente de meningitis no es un dato objetivo. Perfecto. También en el primer bloque usted nos hablaba de que cuando hay fracturas craneoencefálicas, cuando hay algún tipo de procedimiento quirúrgico, puede darse alguna manifestación de meningitis. Sí. Esto se lo voy a preguntar porque, supongamos, una persona que ha sido intervenida quirúrgicamente del cerebro, ¿qué medidas puede tener o qué indicios pueden tener para evitar, o por si ya se está dando una manifestación de meningitis, saber si hubo una operación o no antes? ¿Qué indicios puede dar? ¿Las manifestaciones también son las mismas? Sí. Exactamente las mismas. Sí, son el mismo cuadro, pero hay el antecedente del procedimiento, ¿no? Cualquier procedimiento neuroquirúrgico a nivel del sistema nervioso central, pues es un factor de riesgo. Perfecto, muy bien. Tenemos una llamada del público, doctora. Esta llamada, es anónima. Muchas gracias de verdad a todo nuestro público por llamarnos, por manifestarse de vez en cuando. Llámenos más seguido, escríbanos por el WhatsApp. Nos da mucho gusto que nos soliciten temas, que nos compartan en muchas ocasiones pues sus propias dudas, y también que nos sugieran algo, que nos compartan también alguna alguna vivencia que tenga que ver con algún padecimiento. Se los agradecemos muchísimo. Esta llamada es anónima. Dice: un saludo a la doctora, explica muy bien el tema, además de que es muy joven. Ojalá nunca me toque ser su paciente porque me da mucho temor las cirugías. Saludos a la producción. Pues muchas gracias a esta llamada anónima, doctora. Esta es para usted, así que se la voy a otorgar para que la tenga ahí, y que finalmente le reconocen. Claro que sí. Lo ha explicado muy bien. Propiamente para cerrar el espacio, ¿hay algunas recomendaciones que usted nos pueda hacer, que le pueda hacer a nuestro público, de cómo prevenir la meningitis? ¿A qué hay que estar muy alertas? Sabemos que en Michoacán, muchas zonas geográficas, es un estado prácticamente agricultor, que vive del campo. Hay muchas personas que están trabajando, digamos, con otro tipo, en otras áreas, en donde usted ya decía, pueden ser hasta una manifestación bacteriana y no necesariamente un virus, o puede ser por parásitos, o puede ser por hongos, no sé. Entonces, ¿hay alguna recomendación, algunos tips, algunos consejos que nos pueda dar? Pues a los papás, principalmente seguir la lactancia. La lactancia es ampliamente recomendada para mejorar el sistema inmune del bebé. Segundo, acudir a las campañas de vacunación, completar los esquemas de vacunación. En los adultos, pues igual, acudir a las campañas de vacunación anual y tomar en cuenta lo que platicamos, ¿no? Siempre tomar en cuenta los datos de alarma, y si hay un cuadro parecido, no hay mejoría, hay que ir inmediatamente por atención médica. Claro, y sobre todo tener en cuenta esto de lo que usted ya nos ha hablado, sobre todo esta sintomatología que, bien dice, es muy característica, que es la rigidez en nuestro cuello, que es los dolores de cabeza, que me imagino que no han de ser como
muy leves o muy ligeros. En este sentido, bueno, hay el 80% de la población llegamos a tener dolor de cabeza, ¿no? Claro. Jaqueca, generalmente cefaleas tensionales, dolores de cabeza migrañosos, pero bueno, cuando un paciente ya ha tenido dolores de cabeza y ya está diagnosticado con migraña, puede comparar, ¿no? Este es un dolor de cabeza diferente, que no mejora con el tratamiento habitual, que se presenta en localizaciones, en intensidad, con síntomas acompañantes muy diferentes a lo que es el cuadro migrañoso o tensional, que es lo más frecuente. Perfecto. Doctora, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a la doctora Patricia Bartolo Calderón, médica neuróloga del Hospital General de Zona número 83 del IMSS. Y pues rápidamente, déjeme nada más agradecer a nuestro patrocinador en el vestuario, a Sears Las Américas. Y pues les recuerdo que pues ya viene el apagón analógico, así que bueno, le invitamos a que adquiera pues su televisor digital o decodificador, también estas antenas, para que usted pueda el 27 de octubre hacer una nueva reprogramación en su televisor, para que pueda escanear los números y pueda ubicar la sintonía pública del Sistema Michoacano en el número 16, porque ahora vamos a estar ahí a partir del 27 de octubre, para que usted pueda continuar disfrutando pues de este programa y de todos los programas que hay en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y si tiene usted alguna duda, pues puede llamar al 01800-800 o puede ingresar a la página de es el 16.1, me están haciendo la aclaración mi productor, el canal 16.1, y también puede usted ingresar para mayores informes al www.tdt.mx. Esa es la información que queremos darle y que le vamos a seguir reiterando a lo largo de pues estos días para que no pierda detalle de la programación del Sistema Michoacano. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted muy buena tarde y muy buena salud, y les esperamos el próximo viernes a las 12 del mediodía. Y no se vaya, quédese con las noticias con Javier Solórzano y después todas las noticias estatales con mi compañera Gerardina Carreño y todo el equipo de noticias del Sistema Michoacano. Gracias.